Ok, y voy a compartir mi pantalla. ¿Ya pueden observar mi pantalla? Sí, señora, la observamos. Voy a iniciar con el permiso de todos la grabación. Ok, entonces voy a ampliar esta parte de acá, la presentación. Bueno, muy buenas noches, apreciados estudiantes. Bueno, esta es la segunda webconferencia que se realiza del curso de ecuaciones diferenciales. En esta noche vamos a estar tratando el tema de la primera fase de este curso, que es la de presaberes. Es un repaso de derivadas e integrales, ¿sí? Es muy básico, es como para que tengan noción en el momento de presentar la fase inicial o la evaluación de presaberes del curso de ecuaciones. Mi nombre es Mayra Lorena Quiza Lara, soy docente, tutora de ciencias básicas, pertenezco al CECAP de Neiva. Ok, bueno, como tal el contenido de esta web, inicialmente estaremos hablando de derivada de una función polinómica. En segundo lugar, regla de la cadena, vamos a estar viendo también regla del producto y también regla de cociente. Vamos a hablar un poco de las nociones de funciones trascendentes, también de integral definida y vamos a tocar dos métodos muy importantes que es por sustitución e integración por partes. Okay. La metodología de esta web, inicialmente voy a estar mostrando algo de teoría, unos ejercicios, y en cada parte del contenido vamos a estar haciendo un ejercicio alusivo del tema que vamos a tratar, ¿listo? Bueno, entonces, como derivada de una función polinómica, entonces la derivada de un polinomio derivada de una función polinómica es la derivada de una función del tipo, como lo pueden ver acá, a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 x al cuadrado más a sub 3 x a la 3 más hasta a sub n x sub n. Entonces, la derivada, como pueden ver acá, entonces sería f' de x, así notamos una derivada. La derivada de una constante, pues obviamente es 0, entonces iniciamos de acá. A1 más a sub 2 bajo el exponente a multiplicar la x y le resto 1, por ende queda acá 1, x a la 1, lo dejamos como x, de igual manera hacemos en esta parte, a sub 3 la tomamos como una constante, bajamos el exponente y al exponente 3 le restamos 1, por lo tanto nos queda x a la 2 y así sucesivamente, listo. Entonces, para tener claro la palabra polinómica, entonces, pues vamos a recordar que son todas aquellas fórmulas que tenemos con variables, podemos utilizar la suma, la resta, la multiplicación, la división, todo lo que son potencias, radicales, ¿listo? Entonces, como tal, tenemos esta regla de la potencia, y esta como tal, como lo hicimos acá en esta parte, está la formulita. Entonces, f de x igual a x a la n. Entonces, cuando hallamos su derivada, o sea, f' de x, nos queda, bajamos el exponente n por x y al exponente le restamos 1, ¿cierto? Listo. Entonces, vamos a colocar esto por acá para que puedan ver este ejemplo de acá. Entonces les traje dos ejemplos básicos. Entonces tenemos esta función f de x. Tenemos f de x igual a 7x a la 3 menos 5x a la 2 más 3x menos 4. Entonces vamos a hallar la derivada aplicando esta técnica de regla de la potencia, ya que acá tenemos un polinomio, ¿no? Listo. Entonces, su derivada de f con respecto a x
es la razón del cambio, pues, entre la variable dependiente y la variable independiente, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? 7 la tomamos como una constante por, bajamos el exponente, entonces 3, x, 3 menos 1. ¿Listo? Eso nos dice la fórmula. N menos 1, en este caso sería n, sería 3 menos 1. Menos 5, que es la constante, por, bajamos el exponente, nos quedaría 2x a la 2 menos 1, más 3x, 1 menos 1, ¿cierto? Listo. Seguimos acá simplificando. Entonces nos quedaría la derivada de f, pues de f de x, que es de f sobre dx, la razón. Entonces, un momento. Bueno, y vamos aquí entonces. Bueno, entonces nos quedaría su derivada de f de x sobre dx, entonces quedaría 7 por 3, 21, x 3 menos 1 quedaría 2, entonces x al cuadrado menos 5 por 2 quedaría entonces 10, 2 menos 1 quedaría 1, entonces 10x, y por favor, ¿alguien está tomando el control? Es que me están pasando las diapositivas, por favor. Bueno, entonces, ok, entonces ya haciendo la derivada, entonces nos quedaría 7 por 3, 21, x al cuadrado menos 10x, y acá pues nos quedaría como es una constante, entonces nos quedaría pues obviamente 3. Listo. Ese es el primer ejemplo. Me imagino que pues ustedes ya tienen algún conocimiento respecto a este tipo de derivadas. Vamos a hacer otro ejemplo. A ver, otro ejemplo. Entonces tenemos la función 3 cuartos de x a la 4 menos raíz de 2 por x al cuadrado menos 5x. Entonces, de f de x, que es su derivada, entonces obviamente 3 cuartos sería una constante. Bajamos el 4, ¿no? Entonces nos quedaría 4x, 4 menos 1, aplicando la fórmula, menos 2, que es el 2 que estaríamos bajando acá del exponente de la x por la raíz de 2, x 2 menos 1, según la fórmula, y 5x, acá entonces exponente 1 menos 1. Entonces ya simplificando un poco, acá como pueden ver podemos cancelar 4 y 4, nos quedaría 3, y 4 menos 1, 3, nos quedaría 3x a la 3, el primer término, menos 2 por la raíz de 2, que es pues obviamente la constante, x 2 menos 1, ¿cierto? Entonces nos quedaría 1 y acá nos quedaría 5. Listo. Eso como tal es una derivada de una función polinómica. Listo. Vamos a hablar aquí de la regla de la cadena. Entonces, de la regla de la cadena vamos a tener en cuenta dos funciones, g de x y h de x, que son funciones derivables. Entonces, si vamos a aplicar la regla de la cadena, la derivada de g de x será, entonces la derivada de g por h de x, que son las dos funciones, es igual a g', la derivada de g, por h de x y por la derivada interna. Esta sería la formulita que vamos a manejar en lo que es la regla de la cadena. Por ejemplo, acá tenemos una función g de x igual a x a la 4 y otra función que es h de x, que es igual a menos 5x al cuadrado más 3, ¿cierto? Listo. Entonces, g compuesta aquí de h de x sería menos 5x a la 2 al cuadrado más 3 a la 4. Se supone que tenemos que componer esta función, entonces la h de x la ingresamos acá, entonces ingresamos menos 5x al cuadrado más 3, nos quedaría convertida en esta función. Listo, entonces, teniendo esto, ya vamos a hallar la derivada, listo, que es de en razón de x. Entonces, obviamente, pues nos quedaría, bajamos el 4 y
conservamos el mismo h de x, que sería menos 5x al cuadrado más 3. Le restamos obviamente un 1 al 4, nos quedaría 3, y realizamos la derivada interna de esta parte. Entonces, ¿qué nos quedaría? 5 por 2, 10, conservando el menos, ¿no? Menos 10, y 2 menos 1 nos quedaría x, ¿cierto? Ya simplificando esta operación, entonces nos quedaría menos 4 por menos 10, nos quedaría menos 40x por menos 5x al cuadrado más 3 a la 3. Listo, entonces voy a dirigirme aquí a mi tablero y vamos a hacer un pequeño ejemplo de esta parte. Entonces tenemos aquí, espera un momento. Tenemos f de x igual a 5x a la 4 menos 6x a la 3 más x, ¿cierto? Y todo esto lo tenemos a la 5. Listo, entonces vamos a aplicar la regla de la cadena, así tal cual lo hicimos en el ejemplo anterior. Entonces, f' de x, que es la derivada, nos quedaría entonces, bajamos el 5 y colocamos 5x a la 4 menos 6x a la 3 más x, cierro, y 5 menos 1 nos quedaría entonces 4, ¿verdad? Derivando lo que sería, como lo expliqué anteriormente, g. Ahora, ¿por qué? Por la derivada interna. ¿Quién es la derivada interna? La derivada interna es lo que vamos a mostrar acá. Listo. Entonces, ¿cuál es la derivada interna? Nos quedaría entonces 5 por 4, nos quedaría 20, x, 4 menos 1, 3, menos 6 por 3, 18, x, 2 menos 1, perdón, 3 menos 1, 2, y acá 1, ¿cierto? Ok, listo. Ahora, bueno, así nos quedaría la derivada. Vamos a reorganizar un poco los términos, entonces nos quedaría 5, 20, x a la 3, menos 18, x a la 2, más 1. Listo. Por 5x a la 4, menos 6x a la 3, más x. Entonces así nos quedaría ese ejercicio. Entonces acá estamos aplicando lo que es regla de la cadena. Listo. Ahorita, si tienen alguna pregunta, entonces al final las vamos a estar resolviendo. Vamos con la derivada de un producto de funciones. Entonces, dadas las funciones u de x y b de x derivables, entonces tenemos acá funciones u de x por b de x, ¿no? Por eso se denomina un producto. Entonces su derivada, que es df sobre dx, entonces sería la derivada de u de x por b sin derivar, más u sin derivar por b x derivada. Entonces, esa sería la formulita que vamos a manejar cuando tengamos un producto en la función. Entonces, acá nuevamente un ejemplo. Tengo estas dos funciones. Profe Mayra, discúlpanos una cosa, me dice el estudiante Mauricio Marulanda que si puedes devolver un momentico, y el estudiante Edwin Rivera que dice que faltó el exponente. Volvemos acá a la regla de la cadena, ¿verdad? Sí, sí, señora, Listo. gracias. Ok. Ahorita voy al tablero, profe. Vamos acá al tablero, exponente. Entonces, ¿dónde? Bueno, aquí nos faltó el exponente. Aquí, al final nos faltó el exponente, sí. El exponente de acá. ¿Sí?
5 lo bajo, entonces 5 menos 1, 4. Volví a reorganizar aquí, entonces nos quedó 5 menos 20x a la 3 menos 18 x al cuadrado más 1, que es esto que está acá. Y esto que está acá es menos 5x a la 4 menos 6x a la 3 más x a la 4. ¿Perfecto? Listo, entonces voy a seguir. Entonces hablábamos de la derivada de un producto de funciones. Como les decía, también tenemos una pequeña formulita que es la que tenemos que tener en cuenta en el momento de tener un tipo de función así. En este caso y en este ejemplo tenemos 6x por x a la 2 sobre 2 menos 4 por x. Entonces, u, ¿quién es? U va a ser 6x y b va a ser x al cuadrado sobre 2 menos 4x. Vamos, o sea, lo que yo siempre aconsejo es como, primero, diferenciar cuáles son u y cuáles b y sacar las respectivas derivadas. En este caso, entonces, pues la respectiva derivada de u de x, que es igual a 6x, es igual a 6. La respectiva derivada de b de x, entonces acá nos quedaría 2x, ¿cierto? Haciéndola aquí, espera, yo voy a mostrarles aquí para, entonces acá voy a hacer la derivada aquí, entonces nos quedaría 2x, 2 menos 1, pues obviamente esto acá es 1, entonces nos quedaría x normal sobre 2, y al yo cancelar 2 y 2 me quedaría esta x de acá, ¿cierto? Listo, vamos a borrar. Listo. Entonces nos quedaría, bueno, entonces menos 4, porque pues obviamente la derivada de x es 1, entonces nos quedaría 4 por 1, 4. Listo. Entonces ahora ya voy a empezar a aplicar la fórmula en la derivada. Entonces la derivada de f de x es igual a ¿quién? U derivada, entonces u derivada sería 6 por b sin derivar. B sin derivar sería x al cuadrado sobre 2 menos 4. Más, respecto a la fórmula, u de x es 6x por b' de x, que sería x menos 4. Entonces ya vamos a resolver esta operación. Y lo primero que vamos a hacer es multiplicar esto para quitar los paréntesis. Entonces nos quedaría 6x al cuadrado sobre 2 menos es por 4, 24x, acá más 6x por x, 6x a la 2 menos 6 por 4, 24x. Entonces ya simplificando un poco, simplificamos acá, entonces nos quedaría, bueno, vamos a simplificar, y eso nos quedaría 9x al cuadrado con este término, y menos 24, nos quedaría 48x. Listo, entonces voy a hacer un ejemplo acá también de este tipo de derivadas. Entonces, espera, vamos a colocar acá un ejemplo. Sería f de x igual a 2x a la 3 más 5x, cierro, por, ya ahí comprobamos que es por un producto, menos x a la 5 más 3x a la 2. Listo. Entonces vamos a tener en cuenta pues la fórmula de las que le hablé anteriormente. Y como les dije yo inicialmente, entonces diferenciar quién es u de b. Entonces u y acá b. Entonces vamos a decir que u es igual a ¿quién? A 2x a la 3 más 5x. Y vamos a anotar quién es b. Entonces b es igual a menos x a la 5 más 3x al cuadrado. Listo. Entonces, la derivada de u, entonces sería
6x al cuadrado, ¿cierto? 3 por 2, 6x, 3 menos 1, 2. Más 5, la derivada de x es 1, entonces nos quedaría 5. Y acá vamos a realizar la derivada de b. Entonces nos quedaría menos 5x, 5 menos 1, 4. Más 3 por 2, 6, x. Listo. Ya teniendo esto, ya vamos a aplicar la fórmula. Recordemos, entonces la fórmula f' de x es igual a ¿quién? A u derivada por b sin derivar, ¿cierto? Por b sin derivar. Más u sin derivar por b derivada. Listo. Entonces vamos a reemplazar. F' de x es igual a u derivada, entonces sería 6x al cuadrado más 5 por b sin derivar, que sería por acá, menos x a la 5 más 3x al cuadrado, más, según la fórmula, entonces dice que es u sin derivar, sería 2x al cubo más 5x por b derivada, que sería menos 5x a la 4 más 6x. Listo. Entonces acá lo que hice fue reemplazar, bueno, primero derivar cada una de las funciones, tanto u como b, y reemplazar en la fórmula. Entonces ya lo que tengo que hacer acá es pues aplicar las diferentes acciones para poder eliminar los paréntesis. Entonces f' de x, así rápidamente, entonces 6x al cuadrado por menos x a la 5, entonces nos quedaría 6x a la 7. Acá nos quedaría más 18. Acuérdense, propiedad pues distributiva, aquí este término con este término y este con este término. Entonces, acá nos quedaría 18x a la 4 menos, más por menos, menos 5x a la 5 más 18, perdón, 5 por 3, 15, x a la 2. Listo, vamos con estos términos. Entonces, más por menos, acá entonces quedaría menos 10x a la 7 más 12x a la 4 menos 25x a la 5. Y como última parte, entonces nos quedaría más 30x al cuadrado, ¿cierto? Entonces acá, simplificando un poco la operación, entonces nos quedaría tomando este acá, perdón, acá, un momento, es menos 6x a la 7, tomando este con este, entonces nos quedaría menos 16x a la 7, menos, vamos con los de exponente 5, entonces acá nos quedaría 35 menos 35x a la 5, acá más 18x a la 4, acá más 12x a la 4, eso sería más 30x a la 4, y los términos de 2 serían entonces 45 más 45x al cuadrado. Listo. Entonces, como tal, este es el paso a paso cuando aplicamos la fórmula de la derivada de un producto. ¿Ok? Listo. Entonces, voy a seguir con la presentación. Regla del cociente. Listo. Entonces, para la regla del cociente también vamos a tener dos funciones, una u de x y otra b de x, derivables. Entonces, f de x es igual a u de x sobre el cociente de b de x. Entonces, para ello también tenemos una fórmula. Entonces, su derivada sería u de x derivada por b sin derivar menos u de x
sin derivar por b de x derivada sobre b de x al cuadrado. Acá tenemos un pequeño ejemplo también. Entonces acá, bueno, ejemplo, tengo esta función f de x igual a 2x al cubo sobre x al cuadrado más 3x más 9. Esa es la función que tengo, entonces vamos a diferenciar quién es u, quién es b. En este caso u sería 2x a la 3 y b sería x al cuadrado más 3x más 9. Entonces la derivada de u de x, 2 por 3 o 3 por 2, 6, x a la 2, ¿por qué 2? Porque 3 menos 1, 2, lo que hemos estado trabajando hasta ahora. Y la derivada de b de x sería 2x, aquí menos 3 por 1, la derivada de x 1, 3 por 1, 3, y eso es una constante automáticamente, 0, ¿cierto? Listo, ahorita lo que voy a hacer ya es comenzar a aplicar la fórmula, entonces d de f de x, entonces sería u derivada. ¿Quién es u derivada? U derivada es 6x al cuadrado por x al cuadrado menos 3x más 9, que sería b sin derivar, menos, según la fórmula, u de x. U de x es 2x al cubo por b derivada, que es 2x menos 3, sobre b de x al cuadrado, que es esto que tenemos acá. Entonces, acá ya estamos aplicando lo que es la fórmula, acá ya estamos quitando los paréntesis, por ende multiplicamos término a término, entonces 6x a la 4 menos 6 por 3, 18x a la 3 más 9 por 6, 54, x al cuadrado, acá entonces menos 2 por 2, 4x a la 4, y acá menos por menos más, 2 por 3, 6x a la 3 sobre b al cuadrado. ¿Quién es b? Entonces b es todo esto, x al cuadrado menos 3x más 9. Y reduciendo términos o organizándolos, entonces nos quedaría 2x a la 4 menos 12x a la 3 más 54x al cuadrado sobre x al cuadrado más 3x menos 9 a la 2. Acá lo que estamos haciendo es realizando las operaciones de 6x a la 4 menos 4x a la 4 y así sucesivamente, ¿no? Ya eso es como un cálculo ahí fácil. Ok, entonces, dale un momento. Vamos a hacer un pequeño ejemplo también de esto, así rápidamente para que queden claras. Entonces aquí vamos a hacer el ejemplo de lo que es la derivada pues, de una función que tenga cociente. Entonces tenemos acá f' de x igual a menos 6x al cubo más 8x al cuadrado sobre 4x más 9. Entonces, ¿quién es u? U es esta que está acá y b es esta que está acá. Entonces, lo que hemos hecho hasta ahora, entonces, ¿quién es u? U, vamos a diferenciarla, sería entonces menos 6x al cubo más 8x al cuadrado. Y b sería entonces 4x más 9. Listo, entonces vamos a derivar u, entonces nos quedaría menos 18, perdón, voy a borrar acá un momentico. Entonces nos quedaría u', que es la derivada, nos quedaría entonces menos 18 x a la 2 más 16x. Listo. Vamos a derivar b, entonces nos quedaría b y acá nos quedaría 4 nomás, porque 4 nomás, 4 por 1, la derivada de x sería 1 y esto es una constante, automáticamente 0. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar en la ecuación. Entonces, ¿qué nos decía la fórmula? Entonces nos decía que era u derivada por b sin derivar menos u sin derivar por b derivada sobre b al cuadrado. Entonces, si reemplazamos,
Entonces, u derivada, ¿quién es? Sería entonces menos 18 x al cuadrado más 16 x por b, sin derivar, que sería 4x más 9. Según la fórmula lleva menos, entonces u, ¿quién es u? U sería menos 6x al cubo más 8x al cuadrado y por b derivada, que sería 4. Entonces, pues aquí lo que ya procedemos, ya acá está la fórmula, entonces lo que vamos a hacer es aplicar las operaciones para quitar los paréntesis, entonces me quedaría, bueno, aquí, perdón, acá según la fórmula, entonces sobre b a la 2, ¿quién es b? Entonces b sería 4x más 9 sobre 2. Listo, entonces pues acá ya se los dejo para que ustedes lo terminen acá ya en sus casas, ¿no? Quitamos los paréntesis, multiplicamos término con término. Listo. Vamos a seguir con la presentación. Listo. Entonces vamos a seguir con derivadas de funciones trigonométricas. Y bueno, acá tenemos pues la derivada de seno con respecto a x es coseno, la derivada de coseno con respecto a x sería menos seno de x, la derivada de la tangente es secante al cuadrado, la derivada de la cotangente entonces es menos cosecante al cuadrado, la derivada de secante es igual a secante por tangente y la derivada de cosecante entonces es igual a menos cosecante de x por cotangente y acá están las derivadas de las funciones trigonométricas inversas. ¿Listo? Entonces vamos a proceder a seguir con la presentación y ahorita hacemos unos ejercicios respectivos al tema. Listo, entonces derivadas de funciones trascendentes. Entonces, ¿cuáles son las funciones trascendentes? Son aquellas funciones que no son algebraicas, o sea, no son como las que estábamos manejando en el inicio de esta web, con los ejercicios que hicimos. Entonces, recuerden que las funciones algebraicas están compuestas por coeficientes que son números, variables, ya sea x, y, z, y un conjunto finito de operaciones, pues que incluyen suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación, ¿no? Esas son las funciones algebraicas. Entonces, ¿qué es una función trascendente? Las que no son algebraicas. Entonces, yo aquí les traje las principales funciones con sus respectivas fórmulas al momento de aplicar la derivada. Entonces, acá tenemos la función f de x igual al logaritmo natural de x, entonces su respectiva derivada es df sobre x, 1 sobre x, que esta es bastante conocida y pues ya sale de manera automática, ¿no? Acá tengo un ejemplo, entonces f de x igual a 5 logaritmo natural de x, entonces su respectiva derivada, 5, que es obviamente la constante, queda quieta, por 1 sobre x, que es la derivada del logaritmo natural de x. Acá realizando esta operación nos quedaría 5 sobre x. Acá tenemos otra función que es el logaritmo en base a, entonces de x, acá su respectiva derivada es igual al logaritmo en base a de e, de Euler, de ese numerito conocido, sobre x. Entonces acá nuevamente un ejemplo así de manera rápida, f de x igual a 8 logaritmo en base 6 de x, entonces nos quedaría, ¿cómo nos quedaría ya derivándola? Entonces nos quedaría 8, que es la constante, queda quieta, por logaritmo en base 6 de Euler, según la fórmula, ¿no? Sobre x. Bueno, acá otra función trascendente importante y que manejamos mucho y sale de manera automática es las funciones exponenciales. Entonces, la función de e de x, su derivada es la misma e a la x. Entonces, acá un ejemplo. F de x igual a 7 e a la x, su derivada, 7, es una constante, queda quieta por e a la x. Ahora, si tenemos f de x igual a la x, su derivada sería a la x por el logaritmo natural de a.
teniendo un ejemplo, f de x igual a 5 a la x, entonces ya su respectiva derivada, nos quedaría a la x. Entonces, en este caso, a la x sería 5x por el logaritmo natural de ¿quién? De a, que en este caso sería el 5, ¿no? Aquí, listo. Vamos a pasar entonces a otra función trascendente importante, que son las funciones trigonométricas, ¿no? Entonces, la más importante, las que pues no más importantes, sino que pues es las que más usamos y salen de manera automática cuando estamos realizando algún tipo de ejercicio, es la de, bueno, f de x igual a coseno, su respectiva derivada es menos seno de x, f de x igual a seno, entonces su respectiva derivada es coseno de x. Otra función trascendente que se van a encontrar en alguno de los ejercicios son las funciones hiperbólicas, coseno hiperbólico de x, seno hiperbólico de x, con sus respectivas derivadas, y también acá las otras funciones que tenemos aquí, ¿no? Listo. Entonces, vamos a seguir. Bueno, listo. Yo aquí voy a hacer dos ejemplos. Voy a hacer dos ejemplos de derivadas y vamos a estar haciendo ejemplos de derivadas compuestas. Entonces voy acá. Listo. Entonces vamos a iniciar con estos que son con un poco básicos. Entonces, digamos que f de x es igual a coseno de 5x más 8. Listo, entonces me dicen que pues que halle la derivada de esa función. Entonces aquí lo que vamos a hacer es decir, bueno, entonces acá vamos a reconocer quién es u. Entonces u es igual a 5x más 8 y vamos a hacer la respectiva derivada de u, que es 5, ¿cierto? Esto es por 1, obviamente 5 por 1, 5, y esto es una constante, entonces queda 0. Entonces, aquí la derivada nos quedaría entonces, la derivada del coseno, entonces nos quedaría menos 5 seno de 5x más 8. Entonces acá lo que hice fue, pues la derivada del coseno es menos seno, lo coloqué acá el menos. Inicio primero, entonces la fórmula es u' por el seno de 1, entonces u' es 5, seno de u, pero ¿quién es u? 5x más 8. Listo, entonces acá vamos a hacer una decompuesta, vamos a decir esa función f de x. Y para hacer este tipo de funciones compuestas, que una función compuesta es la que está formada por una composición o aplicación sucesiva de otras funciones, de otras dos funciones, entonces acá vamos a aplicar regla de la cadena para poder solucionar este tipo de ejercicios. Entonces acá f de x igual a seno de x sobre 2, que sería el ángulo, cierro llave, al cubo. Entonces, f' de x es igual, entonces, 3 seno de x sobre 2, 3 menos 1, 2, por, esta sería la derivada externa, ¿no? La derivada externa con el 3 por la derivada interna. Entonces, para la derivada interna, entonces, derivada de seno, entonces sería coseno del ángulo, entonces x sobre 2, por la derivada del ángulo, que en este caso sería 1/2.
¿Por qué un medio? En esta parte aplicamos la derivada de un cociente. Si recuerdan la derivada del cociente, entonces aplicamos acá para derivar x sobre 2, aplicamos la derivada del cociente y acá nos da un medio. Listo, entonces esta es la derivada externa, y esta es la derivada interna. Listo. Entonces ya acá simplificando un poco más, entonces nos quedaría 3 medios. 3 medios porque este 2 que está acá, seno al cuadrado de x sobre 2 por coseno de x sobre 2. Listo. Bueno, esto como tal son los ejercicios de derivadas. Recuerden que pues hay distintas técnicas, distintas funciones. Y bueno, entonces vamos a seguir con la presentación. Ya al final ustedes si tienen alguna pregunta, me dicen cuál es y la revisamos. Vamos a seguir entonces con integral. Listo, una integral indefinida. Entonces, ¿cómo hallar una función de la que, cómo hallar la función de la que se conoce su derivada? Entonces, ¿cómo se halla? Aplicando la operación inversa a la derivación. Entonces, se llama antiderivada o integración, ¿cierto? Por ejemplo, entonces nosotros, la derivada de x al cuadrado es 2x, que es lo que hemos estado tratando. Bajamos el 2 y al exponente le restamos 1, nos quedaría 2x. Entonces, eso significa que una antiderivada de 2x es x al cuadrado. Entonces, el proceso inverso de la derivación, listo. Entonces, cada función tiene una familia de antiderivadas. Por ejemplo, las antiderivadas de 2x son la familia de funciones x al cuadrado más una constante. Entonces, simbológicamente, ya todos sabemos que simbológicamente ese es el símbolo de la integral. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la integral de 2x por su respectivo diferencial quedaría igual a x al cuadrado más c. Listo. Seguir con la presentación. Acá tenemos, bueno, integral indefinida. Entonces, si n es un número real, excepto menos 1, entonces, ¿qué tenemos? La integral de x a la n multiplicada por su respectivo diferencial sería x a la n más 1 sobre n más 1 más la constante. Y acá tenemos un pequeño ejemplo súper fácil, básico. La integral de x a la 4 por su respectivo diferencial de x. Entonces, acá la tenemos. X, 4 más 1 sobre 4 más 1, x a la 5 sobre 5 más la respectiva constante. Por ejemplo, hallemos la integral de x a la 4 menos 6x a la 2 menos 2x más 4 multiplicado por su respectivo diferencial. Entonces, escribimos la integral como una suma de integrales, ¿cierto? Aplicamos linealidad. Entonces, la integral de x a la 4 por su respectivo diferencial menos, sacamos como es una constante, la sacamos fuera de la integral, que es este 6, por la integral de x al cuadrado por su respectivo diferencial. De igual manera hacemos acá, sacamos el 2 fuera de la integral por ser constante, la integral de x por su respectivo diferencial, más 4 la integral de x, ¿cierto? 4 es una constante, la sacamos. Resolvemos cada una de las integrales, entonces aplicando esta fórmula que dice que le agregue un 1 al exponente y eso mismo lo coloco en la parte del denominador. Entonces 4 más 1, 5 sobre 5 por 6, que es la constante, la dejamos quieta. X, 2 más 1, 3 sobre 3, menos 2 que la constante, 1 más 1, 2 sobre 2, más 4, la derivada de x es 1, ¿no? Entonces 4, perdón, es x. Entonces 4 por x más la constante. Ok. Simplificando el resultado obtenemos que esto es x a la 5 sobre 5, menos acá simplificamos, entonces nos quedaría 2x a la 3, simplificamos el 2 con el 2, nos quedaría x al cuadrado, más 4x más c. ¿Listo?
Ok, vamos a seguir entonces. Listo, entonces vamos acá, integrales por sustitución. Entonces, este es un método de integración. Ese método se basa en realizar de manera adecuada un cambio de variable que nos permita convertir el integrando pues en algo sencillo, ¿no? Entonces acá toca pues obviamente hacer el cambio de variable, pero para hacer el primero cambio de variable tengo que diferenciar quién es u y sus respectivas derivadas, ¿no? Entonces en este caso vamos a hacer u igual a 2x al cubo más 1, que es esto lo que tenemos acá, ¿cierto? Vamos a realizar la respectiva derivada de u, que sería de u o u', como la quieran notar. Entonces sería 2 por 3, 6x, 3 menos 1, 2, daría una constante 0 por su respectivo diferencial. Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí? Hallar quién es de x. Entonces, pues obviamente para yo para despejar de x, dejarla solita, entonces lo que tengo que hacer es quitar 6x a la 2 y mandarlo a dividir. Por ende, me queda de u sobre 6x a la 2. Entonces lo que voy a hacer ahora es reemplazar ese cambio de variable. Entonces me quedaría la integral de x al cuadrado por 2x a la 3 más 1 a la 7 de x, que es la que me dan inicialmente. Entonces me quedaría integral de x al cuadrado, que tengo aquí, por 2x a la 3 más 1, pero ¿quién es 2x a la 3 más 1? Es u, entonces yo coloco u a la 7 y de x, que de x es de u sobre 6x al cuadrado. Entonces, el cambio de variable, ¿para qué me va a servir? Para yo poder simplificar mi integral, por eso tengo que escoger bien el cambio de variable que voy a realizar, para hacer un poco más fácil la integral, la cual voy a desarrollar. Acá voy a cancelar x al cuadrado, con x al cuadrado me queda un sexto, el cual saco por fuera de la integral, que es esto que está acá, como constante. Integral, ¿de qué me queda? Entonces me queda u a la 7, u a la 7 por du. Listo, ok. Entonces acá ya tengo que solucionar la integral de u a la 7. Un sexto queda de manera constante. Acá 7 más 1, 8 sobre 8, según lo que me decía la fórmula anteriormente que habíamos visto, más una constante, ¿cierto? 1 por u a la 8 sobre 6 por 8, 48 más la constante. Pero entonces, ¿quién es u? Vamos a volverla a la original. U es 2x a la 3 más 1. Entonces acá la reemplazamos. 2x a la 3 más 1 a la 8 sobre 48 más la constante. Listo, entonces vamos a pasar al otro método. Al final vamos a hacer ejercicios respecto al tema. El otro método es el método de integración por partes. Entonces, ¿en qué consiste este método? Este método de integración por partes nos permite calcular la integral de un producto de funciones aplicando la fórmula. Entonces, acá tenemos esta formulita, pues, que yo creo que es básica y la conocemos todos, diría yo, porque pues hasta tiene una forma muy fácil de aprenderla. Entonces decimos que la integral de u por db es igual a u por b menos la integral de b por du. Listo, entonces acá tenemos este ejemplo. Entonces, bueno, acá decimos que u es igual al logaritmo natural de x, su respectivo de u es 1 sobre x de x, ¿no? Acá lo que estamos haciendo es derivar, ¿cierto? Y para yo hallar el de b, entonces lo que yo tengo que hacer es integrar. Entonces, acá es como si, espera un momento, voy a hacer algo aquí. Aquí es como si yo tuviera la integral del logaritmo de x por 1 sobre raíz de x. Listo. Entonces, u, logaritmo natural de x, su respectiva derivada, 1 sobre x por dx. Y acá db es 1 sobre raíz de x por dx. Entonces, para yo hallar b, tengo que integrar db. Pero entonces, ¿quién es db? db, la integral de db, que es esto que tenemos acá, 1 sobre raíz de x,
por dx. Entonces, si yo realizo esta integral, me va a dar b es igual a 2 raíz de x. Acá lo que voy a hacer es derivar, ¿cierto? Básico. Y acá, para hallar b, lo que yo voy a hacer es integrar. Listo, entonces ya reemplazando, entonces decimos que es logaritmo. Bueno, entonces sería u. ¿Quién es u? U es logaritmo natural de x por b. ¿Quién es b? b es 2 por raíz de x. Menos la integral de ¿quién? De b, que es 2 raíz de x, por de u. ¿Quién es de u? De u es 1 sobre x de x. Entonces lo que yo voy a hacer, bueno, esto acá queda logaritmo natural de x por 2 raíz de x. Este señor 2 lo saco fuera de la constante, entonces me quedaría raíz de x por x, haciendo esta operación acá. Me queda igual esta parte, logaritmo natural de x por 2 raíz de x, menos 2, entonces acá lo que... entonces me queda aquí la integral de 1 sobre raíz de x, igual, entonces ya haciendo esto aquí, entonces multiplicando acá me queda entonces 2, organizando términos, 2 raíz de x por el logaritmo natural de x, y acá esta es la integral de 1 sobre raíz de x, que es 2 por raíz de x. Entonces ya acá reorganizando términos, acá lo que puedo sacar es factor común 2 raíz de x, logaritmo natural de x más 2, más la respectiva constante. Listo. ¿Alguno tiene algún tipo de, pues, de pregunta hasta ahora? Listo. Entonces voy a hacer un ejemplo aquí de manera rápida de una integral por sustitución. Entonces acá tengo integral de raíz de 1 menos 4y por su respectivo diferencial de y. Listo, entonces u es igual a ¿quién? 1 menos 4y. Du es igual a menos 4, ¿no? Y acá por su respectivo diferencial. Y acá entonces lo que me interesa es conocer de y, entonces me quedaría de y es igual a du sobre 4, pasándolo con el negativo, ¿cierto? Listo. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es reemplazar. Entonces voy a reemplazar el cambio de variable que yo hice. Entonces me quedaría la integral de ¿quién? De u a la 1/2. ¿Y quién es de y? De y por de y, que sería menos 1/4 de 1. Acá también eso lo puedo tomar como menos 1/4 de 1. Listo. Ok. Entonces, esto es una constante. La saco fuera la integral. Menos 1/4 de la integral. ¿De quién? De u a la 1/2 por su respectivo diferencial de u. Listo. Entonces, acá ya solucionando esa integral, la constante la voy a conservar 1/4. Y acá, entonces, 1/2 más 1 sobre 1/2 más 1, eso me quedaría, perdón, ya voy a integrar, entonces pues, ya no hay necesidad de colocar entonces me quedaría menos 1/4 de u a la 3/2 sobre 3/2, ¿cierto? Más la constante. Entonces acá me quedaría menos 1/4. Aquí aplico, pues acá hay un 1 que lo puedo colocar acá. Aplico la ley de la oreja, entonces me quedaría 2
por u a la 3 medios sobre 3 más la constante. Listo. Entonces aquí me quedaría entonces menos 2u a la 3 medios. Y acá me quedaría 12 más la constante. Acá voy a simplificar. Entonces 1, 6, me quedaría acá menos un sexto de u, pero ¿quién es u? U es igual a 1 menos 4y, entonces 1 menos 4y a la 3 medios más la constante. Entonces esto es un ejemplo de integración por sustitución. Listo. ¿Preguntas hasta acá? Y vamos a hacer un último ejemplo para finalizar de integración por partes. Entonces, vamos a tener esta integral, la integral de x al cuadrado, perdón, de x al cuadrado, coseno de x. Entonces, listo. Entonces acá vamos. Buenas noches, estimados estudiantes. Esperemos unos minutos. La tutora Mayra tiene unas fallas de internet. Esperemos que ya haya pues el último ejemplo. Y pues atenderemos dudas, activaremos los micrófonos unos minutos y daremos por finalizada la web conferencia. Para el estudiante que tiene levantada la mano, ya pues esperemos que terminemos la web y atenderemos tus dudas. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Qué pena. Tuve un problema con el internet. No, era yo, qué pena con ustedes. Entonces, ok, entonces, ¿les parece si hago el último ejercicio de integración por partes o vamos finalizada por acá esta web de presaberes?
Dicen que realices el último ejemplo. Listo, ok. Entonces, ya me voy a volver a conectar. ¿Están viendo mi pantalla? No, ¿cierto? Listo, ok. Entonces vamos a, como íbamos a hacer este ejemplo, ¿no? Que es la integral por partes, entonces decíamos que x al cuadrado por coseno de x de x, entonces vamos a seleccionar pues quién es u y quién es db, entonces vamos a hacer u igual a x al cuadrado y du igual a, perdón, entonces acá du es 2x, como les decía, derivar, y acá db es igual a coseno de x, ¿cierto? Por su respectivo diferencial. Entonces, decíamos entonces que para hallar b, entonces tenemos que hacer la integral de db. Pero entonces, ¿quién es la integral de db? La integral de db es coseno de x por su respectivo diferencial. Y la integral de coseno de x es igual a seno de x. Listo. Ya teniendo esto, ya podemos empezar a reemplazar en la fórmula. Entonces la fórmula nos decía entonces aquí menos la integral de b. Listo. Acá es de u, perdón, de u. Listo, entonces vamos a empezar acá a reemplazar. Entonces decíamos que u es igual a x al cuadrado menos b, entonces b, perdón, acá es por, decíamos que u es x al cuadrado por b, que es seno de x, menos la integral de b, ¿quién es b? Seno de x por du. Pero ¿quién es du? Acá, bueno, acá es por su respectivo diferencial, ¿no? Entonces du sería 2x de x. Listo, entonces aquí, ¿cómo nos quedaría esto? Nos quedaría entonces x al cuadrado por seno de x menos, este 2 lo saco fuera en la integral por ser una constante, la integral de seno de x por su respectivo diferencial. Perdón, aquí me faltó esta x seno de x por su respectivo diferencial. Ahora, aquí tengo que volver a resolver esta integral, ¿no? Volver a hacer quién es u y quién es b. Entonces lo voy a hacer por acá. Entonces, en esta parte, u es igual a x y db es igual a ¿quién? A seno de x. Entonces, la derivada de u sería entonces dx, ¿no? Y acá, entonces hacemos lo mismo, la integral, ¿quién es b? Entonces la integral de db, que es seno de x, entonces b es igual a menos, acá seguimos con el orden, x al cuadrado, que es esto que está acá, queda igual, x al cuadrado por el seno de x menos el 2. Y acá voy a volver a reemplazar. Entonces, u, ¿quién es u? U es, aquí, espérame un momento. U sería x por b, ¿quién es b? Entonces acá menos coseno de x. Acá menos la integral de menos coseno de x. Y acá por su respectivo, espera, por acá un momentico y
Entonces acá menos la integral de b, que sería acá. Me faltó, acá sería entonces menos coseno de x por su respectivo diferencial. Entonces acá voy a cerrar. Entonces me quedaría, la voy a hacer acá, x al cuadrado por seno de x menos 2. Acá me quedaría entonces, voy a volver a hacer estas llaves, entonces me quedaría menos x coseno de x menos la integral de menos coseno de x, entonces acá me quedaría menos seno de x. Voy a seguir acá, entonces x al cuadrado por seno de x, entonces acá me quedaría menos por menos, que sería más, menos por menos más 2, x coseno de x, acá, entonces me quedaría menos por menos más, por menos, entonces me quedaría menos 2 seno de x más la constante. Entonces acá, bueno, así me quedaría, más la constante. Bueno, ahorita sí, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Sí, esta presentación se comparte. Digamos que en esta presentación están resumidos todos los temas que van a estar tratando o realizando en la prueba de presaberes. Entonces, esa presentación se comparte. Sí, claro, la respuesta se puede simplificar más. Se puede simplificar, se puede pues sacar x al cuadrado menos 2, se puede simplificar más. En el último ejercicio utilizamos el método de integración por partes. De todas maneras, esa presentación se las voy a enviar a cada uno de sus tutores y ellos les estarán compartiendo, ¿ok? Una pregunta, ¿ya todos llenaron el formulario para obtener los 5 puntos? María. Listo, ok. Ahí Héctor lo acaba de compartir, por favor, es importante que lo llenen. Si no lo llenan, esto no se les otorgará los 5 puntos en la prueba de presaberes, ¿ok? Esta es la primera web que se va a realizar de la prueba de presaberes, pero van a haber muchas más web conferencias donde vamos a estar explicando las diferentes fases del curso, ¿ok? Ok, voy a dar... Profe Mayra, ¿ya les activaste los micrófonos? ¿Ya terminamos Ok, la web? ok, ya los va a activar entonces. Listo, gracias, profe. Entonces, en este espacio vamos a hacer preguntas. Ahora sí ya pues pueden activar los micrófonos, levantan la mano y cuando finalicen pues la participación, daremos por finalizada la web. Muchas gracias. Ok, José Monsalva, ¿qué pregunta tienes?
Escuchando, profesora. Sí, ¿qué pregunta tienes? La primera tarea es la evaluación de presaberes, ¿cierto? Que Sí, sí, es, señor. bueno, una pregunta. Si yo ¿Cómo? saco un ejemplo, y tengo fe, pues que me va a ir bien, si saco los 25 puntos, ¿estos 5 puntos ya no valdrían entonces? No, porque la prueba de esta prueba consta de 25 puntos inicialmente. ¿Ok? Listo. Ya digamos para las próximas que van a constar de 100 puntos y así sucesivamente, van a otorgar en las web por asistencia 5 puntos y obviamente pues sí les van a servir mucho más, Listo. pero pues no está de más, ¿no? Otra preguntita, profe, las próximas actividades le dejan a uno ejercicios, uno envía o va a ser grupales que uno ponga en el foro. Esto, sí, señor. En las webconferencias ustedes van a tener la parte teórica, que es la que pues acabamos de hacer, y también van a tener una parte práctica, donde van a resolver ejercicios muy parecidos a los que ustedes tienen en sus guías de actividades. Aparte de eso, ustedes van a tener CIPAs, que CIPAs son encuentros donde vamos a estar realizando ejercicios respecto a cada fase. Ah, ok. Y esa Sea, sí le... no van a estar solos, siempre van a estar acompañados, siempre van a haber ejercicios Sí, muy parecidos a los de las fases para que ustedes puedan elaborar sus profe, una actividades. preguntita y ya cierro con esto para darle la oportunidad a algún otro compañero. ¿Ustedes le publican a uno del foro, le envían al correo interno el día de los IPAs? Sí, la directora ya está trabajando en eso y siempre va a haber como un link donde usted van a ingresar y ahí van a hacer la programación con su respectivo link de conexión. Ok. Y, De todas maneras, nosotros como tutores siempre vamos a estarles a usted invitándolos por medio de los correos sí, internos, correos institucionales y por Skype. Siempre vamos a estar motivándolos a que ustedes puedan tener, bueno, y tener acceso a las webconferencias y también a las IPAs. listo, ya. Y ya con eso termino la última pregunta y salió ya. Profesora, una pregunta. En caso de que que uno no pueda asistir a los IPAs, pues yo trabajo en el sector petrolero, hay veces estoy Sí. fuera en campo, a veces uno puede estar en la oficina toda hora. No, ¿esos IPAs quedan grabados o tienen que estar, Sí, o claro, son... tanto webconferencia como CIPAS como material de apoyo para sus actividades, siempre. Y de igual manera, los tutores encargados de cada uno les envían a sus correos los enlaces de grabación. Muchas gracias, profesora, eso era todo. Bueno, José, que estén muy bien. Feliz noche. Gracias. Héctor, Buenas noches, Camilo. doctora. Ah, bueno, Una, Héctor, dime. una pregunta, ¿en qué o cómo sabe uno cuándo escoge sustitución o por partes? Esto depende de la integral que te den. ¿Qué Entonces, más tú tienes? No, pues ahí, aquí estoy viendo ecuaciones diferenciales, pura integración, pero no, marica. Eso le ponen a uno videoconferencias, la dejan grabada, le explican a uno cada tema con plastilina. Eso es dedicarle esto, tiempo. pues uno en ¿Puedes cerrar el micrófono? Gracias, José. Ya postulamos acá las que les dije, ¿ok? Vamos a todo, Cristincito, cuénteme cómo va su trabajo, cómo va la expectativa, qué le han dicho. Todo. José, cerrar micrófono. Ok, entonces, bueno, ¿cómo escogerlo? Eso depende pues del tipo integral que ustedes tengan. Pero pues ustedes cuando la ven van a poder diferenciar quién es U, quién es B y asimismo pues escoger el tipo de método. En la prueba de presaberes, por lo que pude lograr ver, los diferentes ejercicios no son complicados, son fáciles y los métodos que yo les traté de explicar son los que van a entrar en la evaluación de presaberes. Ok, Camilo. Listo, profesora, muchas gracias. Ok, Ángela. Bravo. Tutora, buenas noches. Señora, buenas Lo que pasa noches. es que estoy intentando realizar la asistencia, pero no me deja, no puedo. No sé si es porque estoy como invitado, no sé. Hola, todos están ingresando. Tienes que copiar y pegar el link a un navegador. Inténtalo con varios, inténtalo como incógnito y ahí vas a poder diligenciar la asistencia. A ver, lo voy a intentar, gracias. Copia y pega, por favor. Listo. Profe, Buenas noches. buenas noches, disculpa una pregunta. ¿Los IPAs también tienen puntaje?
Sí, sí, señor. Sí, sí, señor. Entonces, pues la Disculpa, idea es que todos puedan acceder a los IPAs, pues obviamente para que se ganen esos puntos. disculpa otra pregunta. ¿Cada cuánto hacen los IPAs y podrían compartir el link, digamos, por medio de un grupo, por medio de Teams o algo así? Porque es que, digamos, es complicado em, ingresar uno a la plataforma, buscar el link y así sucesivamente. Y pues como hay Se veces está que se cruza con compartiendo por los material. grupos de Sky, Camilo. Por los grupos de Sky del curso que te envió el tutor, se está compartiendo. Mm, no sé en qué punto está el link para ingresar al grupo de Skype. ¿Pueden cerrar micrófonos, por favor? Es que el compañero está hablando. Cuéntame. Disculpa, es que no sé en qué punto está el link para ingresar al grupo. Bueno, tu tutor te tuvo que haber enviado como una invitación a que te unieras a un grupo de Skype. Debes buscar de pronto en el correo interno o en el correo institucional y ahí va a estar un link donde el tutor te envió para que te unas al Skype. ¿Listo? O de todas Listo, vale, maneras, si muchas no, pues gracias. escríbele a tu tutor que por favor te regale el link y tú pues ingresas al grupo. Vale, muchas gracias. Ok, con mucho gusto. Em, ok, vamos acá. Wilfredo. William. Profe, buenas noches. Disculpe, lo que pasa es que no entiendo por qué no me aparece el mismo chat que ustedes tienen de reunión, no me aparece el link para poder realizar la asistencia. Ya volví, me salí, volví, entré y nada. Ahí aparece ahí, pero en la presentación de ustedes, pero en mi chat de reunión no aparece nada de lo que están hablando. No No sé, sé. tendrías que entrar a verificar la configuración de, pues, de lo que estás manejando. ¿Cómo te llamas? Carlos Augusto Obregón. ¿Y no lo puede enviar al Skype, profe? ¿Quién es tu tutor? Ah, ¿Quién es tu tutor y quién es No tu te grupo? preocupes, envía la evidencia ahí de que pues el pantallazo y esto, de que estás ahí asistiendo y envíale todos los datos al tutor, ¿listo? De tu Tutora, grupo, yo creo que es lo de mismo que todo eso. me pasa a mí. Es lo mismo. Ok, No me entonces aparece. sería hacer lo mismo, escríbele a tu tutor y le Ajá. hace tu número de cédula, tu nombre completo, tu grupo y ahí lo estamos mirando, que igual aquí descargamos una asistencia y ahí buscamos tu nombre. Listo, muchas gracias. Listo, ok. ¿Alguien más? ¿Con Buenas preguntas? noches, señor. Mucho gusto, Wilfredo Roncayo. A la compañera que no le abre, si lo pueden copiar e enviarlo a WhatsApp, ya ahí le sale como un hipervínculo y se pueden registrar. Señor, una consulta. Yo realicé la prueba hace ratito y yo saqué 18 puntos. Y como están diciendo que pues hayan 5 puntos por asistir, yo tengo derecho a esos 5 puntos, ¿no? Sí, claro, si llenas la asistencia, Solo sí. para la tarea 1, no Ujú. aplica para los cuestionarios. Ah, para la tarea 1. Sí, Sí, señor. ya yo llené muchas gracias. Ah, la aplicación también está molestando, porque aquí me están llegando varios mensajes de otras reuniones. De 3 reuniones me están llegando los mensajes y es molesto eso. Y sí me está molestando la aplicación, sí, como los compañeros, sí, señor. Ok. ¿Alguien más? ¿O vamos ya por terminada la web? Por favor, bajar la mano para quienes ya se les resolvió la pregunta. Buenas noches, profe, con William. Yo ya tenía la mano levantada. Una pregunta. ¿Este resumen que se hizo es solamente para la primera unidad o es todo lo que vamos a cubrir en todos los temas? Esto es de presaberes, del cuestionario que ustedes tienen que presentar como fase inicial del curso. Sí, bueno, igual ¿Listo? de hecho, eso ya Ya lo ustedes más resolví. adelante van a estar viendo pues derivadas integrales, pero pues obviamente van a tener acompañamiento y se les van a explicar los ejercicios. Pero va a ser exactamente sobre la misma temática o esto ya queda atrás y va a ser Son derivadas más diferentes, avanzadas. el curso tiene diferentes temáticas, son 4 fases diferentes, ¿sí?
pero en todos vamos a tener en cuenta pues lo que son derivadas, integrales, pero en la prueba de presaberes también. Entonces, por eso se hizo este repaso. Ok, gracias. Ok, con mucho gusto. Tutora, buenas noches. Buenas noches. Tutora, es que yo sí quería hacer como una crítica y constructiva. Lo que pasa es que pues a mí me llegaron demasiados links para la conexión de la reunión. Y pues en uno de ellos nos encontrábamos como con 12 compañeros esperando que iniciaran pues la reunión. Duramos como 30 minutos y ese link de conexión no era, entonces pues perdimos pues por ahí la mitad de la web que se estaba desarrollando. Ok, Entonces, profe, para tener en cuenta y para sí, la próxima. muchas gracias. Tendremos eso en cuenta para La idea futuras es hacer lo mismo, conferencias. sí. ¿Alguien más? Buenas noches. Buenas noches. Venga, qué pena, una pregunta. La prueba tiene 2 intentos, también como las otras materias. ¿Esta prueba? Sí, señora. La Sí, señor, inicial. tiene 2 intentos. Bueno, muchísimas gracias. Bajar la mano, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Una pregunta. A mí también bueno, primero para decir que a mí también me pasó lo mismo respecto a lo del DIN. Estuve también en una reunión desde las 7, en una reunión que no era, pues esto, ¿sí? No Sí. era de esta clase. Y la pregunta que iba a hacer era acerca de los CIPAS. La puntuación que dan por participar en los CIPAS, ¿son los mismos 5 puntos o cuántos puntos son? Son los mismos 5 puntos. Ok, vale, gracias. Ok. Respecto al link, se envió un correo diciéndoles pues que utilizaran el segundo link que se les había enviado, ¿no? Pero igual lo vamos a tener en cuenta para futuras web conferencias, ¿ok? Señor, yo utilicé solamente el segundo link y me pasó lo mismo que las muchachas. Habían tres conferencias en línea. Y yo entré y, no, como no, yo ahí porque me metí y los mensajes me llegaban de las 3 reuniones, a mí me llegaban ahí al celular. ¿Sí? O sea, como un problema de la aplicación, pienso que está en problema. Y disculpe, el link al que yo ingresé fue el que enviaron al correo. Ok. Pues de verdad pedimos disculpas por ello. Como les digo, lo tendremos en cuenta para las próximas web conferencias y CIPAS. Sí, Tutora, una lo sugerencia para tendremos los en CIPAS. cuenta, ¿listo? Porque es que lo que sucedió fue que yo lo creé desde un equipo y el problema de eso es que no podían acceder al chat. Entonces, por eso se tuvo que corregir el link, pero ya con las próximas webs no va a haber ese inconveniente. Sí, lo que pasa es que por mí no se puede dejar hacer grabación, ¿sí? Entonces, pues ya nos toca comenzar a manejar Teams. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Listo, entonces voy a detener la grabación.